Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Correa y hoy vamos a hablar sobre el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, también llamado teorema de Stokes-Thomson, es una proporción sobre la integración de formas diferenciales que generaliza varios teoremas del cálculo vectorial. En variedades diferenciales se nombra así por Jos Gabriel Stokes, quien nació en 1819 y murió en 1903. A pesar de que la primera formulación conocida del teorema fue realizada por William Thomson y aparece en una correspondencia que él mantuvo sobre Stokes, fechada el 2 de julio de 1850. Stokes puso el teorema como una pregunta en el examen de 1854 del premio Smith, lo que le dio como resultado que ahora lleve su nombre. Bueno, el teorema fundamental del cálculo establece que la integral de la función f es el intervalo, o sea, a, b. Puede ser calculada por medio de antiderivadas, f de f, en fin. El teorema de Stokes es una generalización de este teorema en el siguiente sentido. Digamos, pues para alguna letra elegida, pongamos la f, sería d sub f sobre d sub x es igual a f. En el lenguaje de las formas diferenciales, es decir, f de x es la derivada exterior de la o menos la forma, como por ejemplo una función. D sub f es igual a f de x. El teorema general de Stokes se aplica a formas diferenciales mayores, como por ejemplo omega en vez de f. En el lenguaje matemático, el intervalo abierto es una variedad matemática unidimensional. Su frontera es el conjunto que consiste en los dos puntos a y b. Integrar f en ese intervalo puede ser generalizado como integrar formas en una variedad matemática de mayor orden. Para eso se necesitan dos condiciones técnicas. La variedad matemática debe ser orientable y la forma tiene que ser compacta de manera que otorgue una integral bien definida. Bueno, y pues teniendo en cuenta esto, también tenemos que el teorema de Green hace algo similar en dos dimensiones. Relaciona la integral a lo largo de una curva simple con la integral de una combinación de derivadas sobre una área limitada por la curva, es decir, la integral de d sobre, perdón, entre paréntesis, como decía, x entre paréntesis, x por f, cierras paréntesis, por d sub a es igual a la integral de AD, f por d sub r. De forma similar, el teorema de la divergencia relaciona la integral de una función sobre una superficie con la integral de una combinación de derivadas sobre el interior del conjunto. Y también podemos decir que el teorema de Stokes generaliza todos estos resultados relacionando la integral sobre una frontera con la integral de una función, o sea, la derivada, sobre el interior de la región limitada por la frontera. También hablando un poquito del teorema de la divergencia, o también llamado teorema de Gauss o teorema de Gauss-Ostrogradsky, relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con la integral de su divergencia. En el volumen delimitado por dicha superficie, intuitivamente se puede concebir como la suma de todas las fuentes menos la suma de todos los sumideros del flujo de salida neto de una región es un resultado importante en física, sobre todo
en electrostática y en dinámica de fluidos. Desde el punto de vista matemático, en un caso particular del teorema de Stokes, el teorema enuncia: sea U una región sólida acotada por una superficie cerrada S, orientada por un vector unitario normal que apunta hacia el exterior de U. Si F es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en U, entonces este resultado es una consecuencia natural del teorema de Stokes, el cual generaliza el teorema fundamental del cálculo. El teorema fue enunciado por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss en 1835, pero no fue publicado hasta 1867. Debido a la similitud matemática que tiene el campo eléctrico con otras leyes físicas, el teorema de Gauss puede utilizarse en diferentes problemas de física, gobernados por leyes inversamente proporcionales al cuadro de la distancia, como la gravitación o la intensidad de la radiación. Este teorema recibe el nombre de ley de Gauss y constituye también la primera de las ecuaciones de Maxwell. En este video podríamos hablar de los diferenciales y operadores y del teorema de Stokes y la divergencia. Yo quise hablar sobre el teorema de Stokes y la divergencia porque me pareció un tema muy, muy significativo, ya que en uno de los parciales me tocó este tema. Y pues esto es todo. Muchas gracias.